pero el tema de los medios de comunicación a esta hora está en ahí Radio sobre la Encuentro mesa. entramos. Mesa de Actualidad, un diálogo radiofónico a partir de las inquietudes y temas que más nos interesan. Los abuelos se nos pasan como el pan sobre la mesa. Si no comes se endurecen y te duele la conciencia. Abrázalo fuerte, pregúntales lo que fueron, que la vida se hace con... Hay mucho que preguntar a los abuelos. Bienvenidos a este programa especial Abuelos, un tesoro en la familia. Esto es Mesa de Actualidad. Repitiendo el mismo mes, tú ya comiste, mi niño. Se le rompe un poco la voz. Cada 26 de julio, aunque cualquier día es válido para hablar de los abuelos, se celebra un día para reconocer y valorar el papel fundamental que juegan los abuelos en nuestras vidas. En este programa queremos hablar sobre la importancia de los abuelos en la familia y en la sociedad. Y es que los abuelos son un puente, un puente importante entre generaciones, un vínculo con el pasado y un apoyo incondicional para sus nietos, no cabe duda. A ellos, a los abuelos, les decimos muchas gracias. Quédate un ratito más, escuchando sus... Pero ¿qué sabemos sobre las necesidades y desafíos que enfrentan los abuelos en la actualidad? ¿Cómo podemos apoyarlos y ayudarlos? Hoy tenemos un invitado que ha escrito un libro, Víctor Mirón, El abuelo que quiero ser, y será nuestro invitado especial. Abuelo con experiencia y autor de un libro muy interesante y novedoso. Y es momento de presentar a nuestros contertulios, como es Enrique Angurel, que ya está diciendo: no soy abuelo, pero soy tío abuelo y tengo mucho que decir. Pues sí, yo no soy abuelo, pero tengo 2 hermanas que son abuelas, ejercen de abuelas, y sus maridos que son abuelos también, 5 sobrinos, 10 sobrinos nietos, o sea que yo soy tío abuelo, en algún sentido de 10, ¿no? Todos están, la mayoría, en Barcelona, aunque tengo pues unos sobrinos y sobrinos nietos que están en Almería, pero evidentemente pues estoy rodeado de familia y aunque no soy abuelo, sí veo cómo ejercen. Tengo el ejemplo de mis hermanas, que tengo mucho que aprender. Que yo no soy abuelo, soy soltero, pero bueno, sí estoy en un ambiente familiar muy unido y disfruto de los nietos de mis hermanas. Mame Medina, bienvenida. Al escuchar la palabra abuelo, ¿qué surge en tu mente? Pues me surge y me recuerda mucho a mis padres, porque yo no viví a mis abuelos. Por parte de mi mamá ni siquiera los conocí, y por parte de mi papá era yo muy pequeña, y recuerdo a la mamá de mi padre, pero es que apenas la disfruté por eso, porque era muy pequeña y ya murió. Pero sí vi a mis padres ser abuelos, y eso me emociona, porque recuerdo que había unos lazos tremendos entre mis sobrinos, los mayores, y mi padre y mi madre como abuelos. Bueno, sobre todo mi mamá, ¿no? Porque, no sé, para ellos era entrañable. Entonces yo viví esa parte de que mis padres eran abuelos. Así que, bueno, los abuelos se merecen todo, se merecen respeto absoluto y, bueno, y millones de gracias, ¿no? Hay que darle las gracias, no cabe duda. Yo recuerdo los abuelos y particularmente mi abuela. Me tocó vivir unos años en Colombia y la visité y bueno, me quedé un tiempo por necesidades familiares, pero no cabe duda que es un tiempo especial y surgen muchos recuerdos. Mi abuela me trajo de nuevo a España y conviví con ella y se iba a quedar 2 meses y se quedó 2 años, así que con nosotros estiramos el tema del abuelo. Muy bien, pues hablamos de los abuelos en nuestro tiempo de radio. 601 20 32 65. Si eres abuelo o tienes algún recuerdo sobre los abuelos, bienvenidos en nuestro buzón del oyente. 601 20 32 65 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También hay un correo electrónico, opinion@radioencuentro.net.
Es momento de hablar de los abuelos. Esto es Mesa de Actualidad. Será Mesa de Actualidad por los siguientes 60 minutos. Hacemos una pausa y entramos con la entrevista. Hace 25 años comenzó una aventura, una radio hecha para acompañar, para informar y para ofrecer contenidos con sentido. Durante este tiempo, Radio Encuentro ha sido voz, compañía y punto de unión para miles de personas. Ahora celebramos 25 años de historia y miramos al futuro con la misma ilusión. Gracias por formar parte de este camino. Radio Encuentro, 25 años contigo. La realidad de los abuelos es algo importante, algo a tener en cuenta en nuestros días. Hoy hablamos con Víctor Mirón, precisamente de los abuelos. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal, Fernando? Aquí contento de estar con vosotros. Víctor, cuéntanos, ¿qué te inspiró a escribir El abuelo que quiero ser? ¿Cuál es el mensaje principal del libro? Bueno, me inspiró, yo soy abuelo de 6, tengo uno de 20 años, el mayor, y la pequeña de 11, y hace unos 4 o 5 años dije, tengo que escribir algo para ser abuelo, pero primero empecé a buscar qué es lo que había para abuelos, y empecé a leer o buscar en internet y encontré casi nada. Digo, ¿cómo es posible que algo tan vital, tan importante no tengamos literatura? Creo que ese fue uno de los motivos principales, es decir, pues voy a escribir algo por lo menos desde mi experiencia y también desde la motivación, no solo de ser abuelo, sino de haber tenido un gran abuelo en mi vida, y el escribir ha sido como revivir toda esta relación con él, y gracias a lo que él hizo conmigo, pues también yo he podido ser abuelo. Y el mensaje central es muy simple, es decir, ayudar a los abuelos a ser mejores abuelos. La mayoría de nosotros somos abuelos, los que tenemos más de 65 años. En nuestro país hay nada menos y nada más que el 10% de la población, o el 20%, perdón, que son como unos 10 millones de personas de más de 65 años. Somos los baby boomers y la mayoría de ellos somos abuelos, y en cambio casi no hay nada para nosotros. Entonces el mensaje principal es el ser el mejor abuelo posible, y doy unas pautas, lo que entiendo de una manera humilde, sin pretender ser el mejor, pero sí recogiendo ideas y pensamientos, y entonces los he puesto juntos en este libro, y que quiere ser una guía para ser mejor abuelo. ¿Y quién no quiere serlo? ¿Cómo se relaciona el título del libro, El abuelo que quiero ser, con la realidad de los abuelos en la sociedad actual, en la sociedad en la cual nos ha tocado vivir? Bueno, esta es una sociedad compleja. Quizá nuestros abuelos, los míos, eran los niños o los jóvenes o casi los hombres de la posguerra o de la guerra, tuvieron que hacer frente a muchas vicisitudes. Nosotros los abuelos somos aquellos de la generación del 68, de los Beatles y toda esta movida, ¿verdad? Y los tiempos han cambiado, y es verdad que ahora ya no es el abuelo tipo patriarca que está en casa, que apenas dice algo. Nuestros abuelos, o nuestra situación ahora ha cambiado muchísimo, la familia ha cambiado muchísimo, y debemos de afrontar estos nuevos retos que tenemos delante. Familias cambiadas, situaciones nuevas que se nos dan, el mundo ha cambiado, pero hay una cosa que no ha cambiado, es el abuelo, el nieto y la relación que tiene que haber con ellos. Entonces es lo que intento trabajar, las dos cosas, el ser abuelo con el nieto, y después las situaciones, las dinámicas nuevas que se nos presentan. ¿Cuál es el papel de los abuelos en la familia y en la sociedad? ¿Y cómo han cambiado los roles de los abuelos en las últimas décadas? Creo que el papel es un papel fundamental, siempre que reconozcamos algo que es lo que planteo en el libro, que los abuelos somos la segunda influencia mayor en los niños, más que las pantallas, y más que otras cosas. Sin darnos cuenta, los niños nos ven, como dijo alguien, por encima del hombro de sus papás, es decir, nos observan. Creo que ese es uno de los elementos que hemos de recuperar, y quiero recuperar a través también del libro y de otras propuestas y de conferencias, que los abuelos nos demos cuenta de la gran responsabilidad y oportunidad que tenemos de influir en toda una generación. Esto por un lado, y después también las cosas que debemos de adaptarnos, es decir, el papel que hacen ahora muchos abuelos. Nos vamos a un extremo al otro, o somos los abuelos canguro,
y estamos todo el día con nuestros nietos como si fueran nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen que trabajar tanto que casi no tienen tiempo y nosotros vamos por arriba y por abajo. O nos vamos al otro extremo, voy a decir el abuelo inserso, que solo espera divertirse, pasarlo bien y dice, yo ya cumplí. Y entonces yo ya, ahora no es mi problema y yo paso un poco del tema. Les quiero, sí, pero nada más. En esos dos extremos creo que debemos trabajar a los abuelos en tanto que abuelos. Y eso es importante, que reconozcamos nuestro papel, nuestra función de transmitir, entre otras cosas, la herencia familiar, de apoyar a estos niños. Y repito, los nietos nos escuchan y nos observan muchísimo. Estamos dialogando con Víctor Mirón sobre los abuelos y la pregunta es la siguiente: ¿qué importancia tiene la relación entre abuelos y nietos en la vida de ambos? Bueno, yo creo que dicen que los extremos se tocan, ¿no? Hay un tema aquí importante que suelo señalar, que todo abuelo como un buen árbol, como un buen roble, dentro de él tiene un círculo que es el que es niño, ha sido joven o adolescente, joven, ha sido adulto, ha sido esposo y ahora tío, lo que sea, y ahora es abuelo. Es decir, todas esas capas forman parte de lo que somos. Es decir, que podemos entender muy bien a nuestros nietos. Habrá cosas, formas quizá, que se nos escaparán y eso quizá lo comentaremos después. Pero hay una vinculación entre nosotros muy importante, emocional. Es decir, el nieto ve en el abuelo una seguridad emocional que posiblemente no encuentre en su casa por el día a día. Y creo que ahí los abuelos tenemos una misión fantástica de ser los que transmitimos la historia familiar, es decir, de dónde venimos, como esa seguridad del atrás, del nombre, de la familia, de los proyectos. Todo eso creo que los abuelos estamos ahí para contar nuestras historietas, pero a la vez acercarnos a los nietos. Y los nietos nos escuchan. Los nietos nos escuchan. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los abuelos en la sociedad actual? Podemos pensar en soledad, aislamiento, cambios en la familia. ¿Cuáles son esos desafíos vigentes? Hay muchos desafíos, ¿eh? Por ejemplo, el libro, que lo divido en 3 partes, ahora voy a empezar, después explicaré de las 2 primeras. La última, miro las dinámicas actuales que debemos de afrontar los abuelos que quizá no teníamos antes. Una de ellas es, por ejemplo, la tecnología. Por mucho, nosotros somos abuelos, como pongo en el libro, tengo un capítulo que dice miabuelita.com. Es decir, estamos empezando como buenos tecnológicos, empezamos ahora y nuestros nietos ya son nativos expertos tecnológicos, ¿no? Otro es la situación de la familia. Piensa que en este país el 57% de los matrimonios terminan en divorcio, con lo que esto tiene una implicación muy grande en las relaciones con los nietos, y este es un tema que hemos de adaptarnos. También uno de los aspectos, de los grandes desafíos que tenemos es mantener la armonía familiar. Nosotros somos como el puente, y a veces no solo puentes sobre el río Kwai, pero sí o los puentes entre generaciones. Entonces ahí podemos dar un equilibrio y una armonía que necesitamos. También podemos contagiar esperanza, es decir, aunque somos mayores, decir, oye, hay un futuro, trabajar, estamos aquí. Ese aspecto de seguridad emocional creo que es muy, muy importante en la familia, mantener el diálogo en la familia y mantener las tradiciones también, las relaciones. Creo que los abuelos somos como el nexo, el eje que puede construirse alrededor de la familia. Creo que ese sería, entre otros, los desafíos que tenemos delante. ¿Cómo pueden los abuelos mantenerse activos y comprometidos en la vida de sus nietos y en la comunidad en general? Bueno, una de las cosas que hablo en el libro es que cuídate a ti mismo, no te olvides. Es de la mejor aportación que puedes hacer es estar tú bien, porque si tú estás bien, también los de alrededor tuyo estarán bien. Una de las maneras de mantenerse activo es mantenerse al lado. Creo que hoy día una de las necesidades vitales de los abuelos es no desconectarse, sino mantenerse al lado, acompañar
a los nietos, por ejemplo, mantenerse activos, saber lo que los nietos hacen. Yo en el libro insisto mucho de cuando son pequeños, del jugar, de ir con ellos, explicarles cuentos, de ir, si puedes, algunas noches estar con ellos o a ir a dormir, si puedes, o hacerles, a explicarles tus historietas, ir con ellos a los entrenos, a los partidos y en las extraescolares, ¿verdad? No solo ser el abuelo, el canguro barato, el taxi driver o el Cabify familiar, sino ser algo más, comprometerse, estar presente, atenderles, escucharles. Una de las cosas que yo insisto en el libro es que hemos de conocer a nuestros nietos, uno por uno. No decir, mira, yo soy así y como abuelo, no, sino darles a cada uno aquello que necesitan, entenderles. Creo que esto es vital. Y nosotros tenemos el tiempo suficiente, y en el libro doy algunas ideas porque insisto que ser abuelo es un arte, el arte de ser abuelo. Ahí presento unos 7 tips, ¿no? En complicidad, tiempo, y ahí trabajo todo ese aspecto del acercamiento que debemos, y los nietos lo agradecen, lo agradecen. Unas cosas que dice Fernando en el libro, y es interesante, es que me atreví a preguntarles a mis nietos cómo me ven y qué esperan ellos de mí. Esto realmente fue uno de los grandes motivadores también para hacer el libro. ¿Cómo me ven? ¿Es así como quiero ser visto? ¿Es así el abuelo que quiero ser recordado? Y a partir de aquí se construyó todo este tema, ¿no? Y mantenerme activo implica pues también cuidarme la salud, andar físicamente activo, pero mentalmente también activo con ellos. Y os aseguro que tener relación con adolescentes que tengo ahora y preadolescentes te mantiene pues súper activo. Súper activo, no cabe duda. ¿Qué consejos darías a los abuelos que se sienten quizás desconectados o marginados? Este es uno de los grandes desafíos que nos hemos encontrado en algunos casos, ¿no? Hay una relación, hay relaciones rotas a veces con la familia, aparte del tema del divorcio y tal. Eso también lo hablamos en el libro, de que hay por situaciones de la vida, estamos desconectados por distancia. Y hoy día la tecnología nos ayuda muchísimo, por favor, muchísimo. No solo veamos Netflix y tal, o estemos mirando otras cosas, sino las tablets, los smartphones que tenemos todos. Esto nos comunican. Este es un aspecto. De nuestra parte, abuelos, de nuestra parte, no debemos estar desconectados. Lo que pasa es que hay padres que, por lo que sea, porque aún no hay una buena relación con ellos o se rompió en el pasado, no quieren que tengamos relación con los nietos. Me he encontrado algunas situaciones de estas, o otras de que, por ejemplo, si uno es creyente, un abuelo que son cristianos y quieren influir en sus nietos, hay hijos que no quieren saber nada y dicen, oye, a mi hijo no le hables de esto, si no, no te lo dejo. Bueno, estas amenazas hay que ir con cuidado. En nuestro país las leyes nos protegen y al menos una vez al mes todo abuelo tiene derecho a verse con su nieto. Eso es pero lo vamos a dejar así al lado, pero lo tenemos que saber. Segundo, las dos conectadas, yo diría, hay un tema, si somos cristianos, tenemos una herramienta preciosa, que es la oración. Orar por ellos, orar si podemos con ellos, pero orar por ellos por nombre, por sus necesidades, acercarnos a ellos si podemos, ya sea pues con un WhatsApp. Yo, por ejemplo, con uno de mis nietos, que tengo muy buena relación con los padres y con los nietos, pero me he estado escribiendo con el primero un WhatsApp cada lunes y le enviaba algunas ideas y entonces él me respondía. A esto, y yo, como hay libertad, creo que esto lo hemos de poder gestionar y promocionar. Y también, si te sientes marginado, aquí es un tema que quisiera dejar y que en el libro lo presento, por favor, únete a otros abuelos. Creamos en las comunidades, en las iglesias, donde podamos, grupos de abuelos de apoyo, de poder hablar de estos temas, de orar unos por otros, de escucharnos unos a otros. Y en este encuentro de abuelos no estamos solos, no estaremos solos. Nuestro problema no es solo nuestro. Y creo que este sería un gran apoyo de buscar a otros que están en una situación parecida y de crear estos grupos que yo le llamo de tertulia, de oración, de apoyo, a grupos de abuelos intencionales. ¿Qué mensajes quieres transmitir a los lectores a través del abuelo que quiero ser? Que puedes ser el mejor abuelo posible para tus nietos y debe serlo. Tus nietos necesitan
nuestros nietos necesitan que seamos el mejor abuelo posible, porque esto les va a seguir a ellos. Es decir, vamos a trabajar en nuestra vida. El libro, por ejemplo, planteo, la primera parte es la identidad del abuelo. ¿Quién soy? ¿Qué tipo de estilo de abuelo soy? Creo que es importante darte cuenta dónde estás y quién eres. El segundo gran bloque es el corazón del abuelo. ¿Cómo ser abuelo? Es decir, planteo el abuelo que es cercano, el abuelo que ama, de una manera que solo podemos amar los abuelos. El arte de ser abuelo, ahí con los 7 tips, que es un poco, y doy como un pequeño test para que la gente vea cómo está a este nivel. Después hablo de la magia de ser abuelo. Todo esto, descubrirlo. Y también, si eres un hombre o una mujer de fe, cómo compartir esta historia a tus hijos. Y ahí explico, o a tus nietos, ahí explico también mi testimonio personal y doy unas indicaciones de cómo poder hacerlo. Una especialidad que tiene este libro, y siempre ha sido algo que yo he hecho, al final de cada capítulo hay unas preguntas de reflexión para aplicar y ver cómo estás tú con este tema, o también estas preguntas se pueden usar, justamente lo indico así, para grupos de abuelos. Por lo tanto, este es mi mensaje. Puedes ser mejor abuelo, intenta ser el mejor abuelo, sé un abuelo intencional, porque los tuyos lo esperan, lo necesitan y lo requieren. ¿Cómo crees que el libro puede ayudar a los abuelos a encontrar su lugar en la familia y en la sociedad? Bueno, eso lo tendrán que decir, como digo, después, ¿no? Como digo en la introducción y en la dedicatoria, esto es mi intención, solo el futuro dirá si lo hemos conseguido. Creo que sin ser un libro definitivo, nos va a ayudar a todos. A mí me ha ayudado muchísimo. O sea, al poder yo escribir el libro, el primer beneficiado he sido yo mismo, pensando en los demás, pero he sido yo mismo en recapacitar cómo es ser abuelo, qué necesitan mis nietos de mí, cómo son mis nietos. Creo que el libro va a ayudar y está ayudando porque estoy recibiendo muchas indicaciones de que es un libro fácil de leer, no es complicado. La letra es grande, pensando en las personas ya, los abuelos que necesitamos un poco más de vista y también que sea fácil de digerir y de aplicar. Creo que esto va a ayudar muchísimo. Puede ser, si me permitís, como un libro de cabecera para los abuelos. Espero que así sea. Dentro del libro veréis que hay un correo electrónico. Dadme vuestra opinión, decidme vuestras experiencias, porque eso también nos va a ayudar a todos. Por lo tanto, va a ser un libro que va a ayudar muchísimo. Y repito, Fernando, no hay apenas nada en esta dirección. Y dentro del campo cristiano solo hay 2 o 3 libros. ¿Qué te gustaría que los lectores se llevaran del libro? Pues, a ver, que se llevaran la impresión de que lo están haciendo bien, pero que quieren continuando haciéndolo bien, que quieren dejar un legado de vitalidad, de valores y de vitalidad espiritual, de valores permanentes y de vitalidad espiritual, los que son creyentes, a sus nietos, y que se den cuenta de que quieran o no quieran, influenciamos. Quieran o no quieran, los nietos nos miran, los van a mirar. Por lo tanto, hagámoslo bien, hagámoslo intencionalmente, queriéndolo ser, siendo realmente abuelos influencers, que quieren lo mejor para sus nietos y que de una manera humilde van a ser los mejores abuelos posibles para ellos. Los mejores abuelos posibles. Víctor, estamos terminando, pero has mencionado el tema de Dios y la fe. ¿Y qué papel juega Dios en todo esto, en el reto de ser abuelos? Para mí es fundamental, porque una de las cosas que he descubierto, Fernando, es que yo soy un lector de la Biblia y me he dado cuenta que hay más indicaciones, directrices, pasajes para ser abuelo que para ser padre. Eso ha sido uno de mis últimos descubrimientos, ¿no? Y ver cómo en Deuteronomio Moisés les dice a los suyos, cuando ya está al final de su vida, dice, oye, todo lo que has escuchado, todo lo que has experimentado, todo lo que has vivido, que tienes en ti, que no se te borren de tu memoria, en primer lugar. Pero dice, bueno, dice algo más. El segundo aspecto, y esto hazlo conocer, es decir, es como una orden. Hazlo, por favor, no te lo quedes para ti. Hazlo saber a tus hijos, que también lo necesitan, y a los hijos de tus hijos. En la palabra de Dios hay 3, siempre la familia son 3 generaciones. Tú, tus hijos y los hijos
de tus hijos. Y ahí el creer en Dios, el conocerle a Él, al tenerle Él como Padre, el escuchar lo que Él dice, el aplicar lo que Él dice, es fundamental. Se me viene a la mente un versículo del salmista en el Salmo creo que es 71, cuando dice, o 91, ahora no recuerdo cuál de los dos, cuando dice, hey, lo que yo he vivido en mi juventud, Señor, dame las fuerzas para transmitirlo a la siguiente generación, también para que ellos puedan poner la confianza en ti. Creo que es básica la fe. Uno de los temas que un capítulo está exclusivamente dedicado al valor de la fe, explicando la importancia de tener una fe en Dios, de creer. Porque en el fondo todo el mundo cree en algo. Todo el mundo gira alrededor de un eje. Qué importante es que este eje sea Dios y su palabra, y que podamos compartir esta fe, esta experiencia de nuestra relación con Dios a nuestros nietos, que les hace falta mucho, porque las generaciones se han roto por el medio y los abuelos podemos recuperar a nuestros nietos y llevarlos a la fe de Cristo. Pues muchas gracias por la entrevista. ¿Qué mensaje final quieres dejar a nuestros oyentes sobre el papel de los abuelos? Y quizás si ha quedado algo en el tintero que quieras comentar. Bueno, en el tintero siempre quedan cosas, pero si me permites, voy a leer la parte final del epílogo, que hablo del abuelo para recordar, y digo esto. Y así ese sería mi mensaje final. Querido abuelo, no te conformes con ser un abuelo de visita. Sé un abuelo que deja huella. No te quedes en lo que ya hiciste. Atrévete a crecer. No dejes tu legado al azar. Constrúyelo con intención, porque al final tus nietos no recordarán lo que tenías, sino lo que dejaste impreso en sus corazones. Un verdadero legado. Este es el desafío y este es el objetivo final del libro El abuelo que quiero ser. Pues por con cierto, ese desafío... si se quiere comprar, lo he publicado en Amazon para hacerlo todo mucho más fácil, y está tanto en digital como en papel. En Amazon lo encontrarás poniendo mi nombre, Víctor Mirón Angurey, o poniendo el título del libro. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Víctor Mirón, por estar con nosotros. El abuelo que quiero ser. Gracias por compartir ese desafío. Gracias a vosotros. Que tengáis un buen día. Tienen manos con historias que ya nadie quiere hablar. Una foto amarilla doblada en el delantal. Un suspiro se les escapa cuando la vuelven a mirar. Mucho se puede hablar de los abuelos, y la misma canción da algunos toques especiales y cariñosos, pero también con cierta nostalgia sobre los abuelos. Adelante. Pues fíjate, Víctor ha dicho una cosa, que es la segunda influencia más importante para los niños son los abuelos. En mi caso no es verdad. ¿Por qué? Porque por parte de mi madre, mi abuela falleció antes de que mi madre se casara, entonces nunca la conocí. Mi abuelo, el padre de mi madre, era el típico hombre que llevar el jornal en casa y ya estaba todo hecho. Y luego venía del trabajo al bar. Entonces no tenía mucho contacto ni con sus hijos ni con sus nietos. Por la parte de mi padre, pues mi abuelo también murió cuando yo era pequeño, no le disfruté. Y sí, mi abuela fue más cercana, ¿no? Pero sí veo a mis hermanas, ¿no?, que ejercen mucho de abuelas, y que aunque los nietos ya son mayores, todavía, oye, ¿puedo venir a casa? Les encanta estar con los abuelos, y es una casa abierta, y en verano se juntan todos. Entonces sí que puedo decir que para mis hermanas y mis cuñados son la segunda influencia más grande, ¿no? Porque unos son creyentes, otros no, pero la influencia de mis hermanas son... Entonces, es importante ser consciente de que la influencia que pueden tener los abuelos en la vida de los nietos, ¿no? Si están cercanos, si hay relación, evidentemente, claro, ¿no? Pero si hay relación, es una influencia tremenda que a veces yo creo que muchos abuelos no son conscientes de lo que aportan en la vida de los nietos, porque quizás los nietos no lo digan, pero esa imagen de abuelo se queda para toda la vida. Total. Agradecemos a Víctor Mirón por su participación, muy especial, y ese abuelo en primera persona dice mucho, y
es recomendable el libro, así que les animamos a leer el libro, pero seguramente Mamen tiene algo que comentar. Bueno, yo un poco lo he apuntado antes. Yo realmente vivir a mis abuelos, pues no, porque era muy pequeña cuando la abuela que sí recuerdo, pero vagamente también, pues yo no tenía tampoco edad como para disfrutarla, ¿no? Pero sí vi a mis padres ejercer de abuelos. Y eso es algo que se te queda profundamente en el corazón, porque vi la relación desde que nacieron. Mis sobrinos mayores ya son muy mayores, tienen sus hijos y todo, o sea que ya... Así que yo también tengo sobrinos nietos, Enrique, o sea, no eres tú. No, yo también, no, abunda. Es broma. Y vi la relación que no se puede explicar, porque es un lazo tan fuerte, tan bonito, en este caso tan bonito, tan especial, que luego ya pasados muchos años... Bueno, ya mi mamá murió hace muchos años, mi papá también, y ese momento, porque ya ellos eran mayores, por lo menos lo suficientemente mayores para hablar de algunas cosas, fue tremendo, porque de repente ellos mismos se expresaban, abuelita esto, abuelita lo otro, ¿no? Que me tienes que seguir haciendo esto, o que cosas, ¿no? Que siempre, porque lo mejor era para sus nietos. Yo como hija, pues hija, esto no lo tengo, ya está, ¿no? Pero va a venir mi nieta y mi nieto. Entonces era algo especial, tanto para un lado como para el otro. ¿No te daban celos? No, porque yo los de verdad, de corazón, porque yo los disfruté muchísimo, me encantaba, y además tenemos mucha relación, mucha, de ellos están en mi casa, yo en la suya, así que los disfruté mucho hasta que crecieron. Y hay un lazo especial. Yo no entiendo que habrá situaciones y situaciones, que habrá relaciones y relaciones, que no todos los abuelos, quiero pensar, ¿no? Pues que no tienen esa afinidad con sus nietos y que habrá de todo, ¿no? Pero cuando hay esa buena relación, cuando hay ese lazo fuerte, wow. Es que me acuerdo incluso de un detalle, me viene a la cabeza ahora, ¿no? Que bueno, pues cuando ya ellos ya no están y la casa hay que desbaratarla, y bueno, pues uno se lleva un recuerdo, lo todo. Y me acuerdo que mi sobrino, porque fue muy enternecedor para nosotros, ya grande, dijo: yo me llevo el Belén que tenía la abuelita, o sea, un Belén que poníamos, que ella ponía siempre cuando llegaba Navidad, ¿no? Porque los llamaba, los ponía, tal. Entonces se los llevó como algo muy, muy, muy querido para él, porque era de su abuelita. Entonces ese lazo lo recuerdo, digo, yo no viví los de ser nieta, pero vi mis padres, tanto mi padre como mi madre, ser abuelos, y se desvivían por ellos, lo que había ese lazo especial que yo digo, que no se puede decir. Jorge lo dirá mejor, ¿no?, que es abuelo. No se puede describir con palabras. Entonces... Es el momento de escuchar a Jorge, abuelo experimentado por lo menos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar con vosotros y hablando de este tema. Y muy interesante la entrevista de Víctor, que por cierto me identifico mucho con el título del libro, como me imagino que le pasará a muchos abuelos que nos puedan estar escuchando, porque pues yo también me planteo qué clase de abuelo quiero ser, el abuelo que quiero ser, ¿no? Es fácil a veces imaginar, pero en la práctica pues a veces hay que trabajarlo, ¿no? Lo de ser abuelos y dejar una huella bonita y perdurable en el corazón de nuestros nietos, ¿no? Yo tengo 2 nietos, tengo la bendición de tener 2 nietos preciosos, uno de 10 años y otro que va a hacer 9. Los tengo cerca también, y esa es otra bendición que no todos los abuelos tienen. Los tengo viviendo a la vuelta de mi casa, así que los veo con mucha frecuencia y disfruto de ellos casi cada semana. Pero bueno, personalmente tengo que aprender sin unas referencias claras, por lo menos, como habéis comentado vosotros, yo tampoco conocía a mis abuelos varones. A los 2 no llegué a conocerlos, era yo muy pequeño cuando ya desaparecieron de nuestras vidas o fallecieron. Tuve sí a mis abuelas y una relación muy cercana y muy bonita, sobre todo con mi abuela materna, que yo fui su primer nieto, aunque después tuvo varios más, pero yo fui el primero y no disimulaba que era su nieto favorito, así que me concedía todos los caprichos.
Y eso le duró toda la vida, hasta yo ya estaba casado con mi esposa, con Miriam, y vamos, seguía siendo su nieto favorito, me compraba siempre que podía algo de ropa o me hacía algún regalo, ¿no? Y sobre todo estaba presente, nos visitaba mucho, con mucha frecuencia, y le encantaba hablar conmigo, y tenía una sonrisa fácil, así que yo la hacía reír con cualquier tontería que decía. La verdad que fue una relación muy bonita y guardo un maravilloso recuerdo de ella, ¿no? Ya hace años ha fallecido, está con el Señor. Tuve el privilegio de llevarla al Señor, a acercarse a la iglesia. También fue mi abuela favorita, podría decir, sin desmerecer a mi otra abuela, ¿no? Paterna, con la que tuve una relación diferente. Así que buscando referentes, lo más parecido a un referente fue mi padre, que como fue abuelo de mis hijos y de mis sobrinos, ¿no? Mis padres, los dos, y fueron excelentes abuelos, y también les vi sufrir nuestra partida cuando emigramos de Argentina aquí a España, y tuvieron que sufrir la distancia de los nietos, ¿no? Yo eso lo sufría también con cierto sinsabor, cierto sentimiento de culpa, aunque no podía evitarlo, que sus nietos se criaran tan lejos, ¿no? A 10.000 kilómetros de distancia. Pero sí aprecié siempre el gran sacrificio y esfuerzo que hicieron por todos los medios para estar cerca de sus nietos lo más que podían a pesar de la distancia. Y a la prueba me remito, si me permitís una breve anécdota. El día que yo me despedí de mis padres en el aeropuerto, la primera vez que vine a España, hace ya casi 40 años, me acuerdo que mi madre me dijo estas palabras, un poco dramáticas. Era mi madre, me dice: hijo, si tú no vienes a visitarnos, no nos veremos más, porque yo jamás me subiré a un avión, me dijo, ¿no? Y sin embargo, cuando pasaron los años y nacieron los nietos, mi madre se subió hizo un curso para poder vencer sus miedos. Menos mal que... Y subirse a un avión para venir a visitar a los nietos, ¿no? Entonces, hasta ese extremo, lo cuento como una anécdota siempre del amor, del esfuerzo y los sacrificios que unos abuelos son capaces de hacer para estar cerca de sus nietos lo más que puedan, ¿no? Venciendo todo tipo de barreras y obstáculos. Así que tengo esa referencia de mis padres, y bueno, es lo más bonito y que me sirve de inspiración también para pensar en cómo ser yo el mejor abuelo posible, ¿no? Víctor nos habló de algunos desafíos de los abuelos. No es lo mismo ser abuelo en el siglo XX que en el siglo XXI. Ha cambiado mucho las cosas. Mucho. ¿Cuáles son algunos aspectos que destacaríais? Pues yo de la entrevista hay algo que ha dicho que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Ha hablado de extremos, ¿no? Abuelos es como las personas, cada persona es un mundo, y hay abuelos cercanos, abuelos lejanos, a veces por la distancia geográfica y a veces porque no hay contacto, por diferentes motivos, ¿no? Pero ha hablado de dos aspectos que había que evitar, ¿no? El abuelo canguro, ha dicho. Ay. Es decir, el abuelo que se carga con la educación de los nietos porque los padres trabajan o por situaciones familiares y los nietos se pueden convertir casi en una carga porque les limita su vida, ¿no? Y evidentemente la fuerza no es la misma. Yo lo veo, tengo referencia a mis hermanas ya tienen 70 y pico de años, pues evidentemente la fuerza que tuvieron para criar a sus hijos no es la energía que tienen para criar a los nietos. Entonces, ayudar sí, pero cuidado con tener la obligación de sacarlos adelante porque puede convertirse más que en un placer, en una carga y sí, ahí muy estaría duro, ¿no? El síndrome del abuelo esclavo, claro, y otros, ¿no?, asuntos. Y luego ha dicho el abuelo inserso. Es el otro extremo. Mira, yo ya creo los míos, apañaros que yo me voy, ¿no? Y entonces que hay una ruptura casi diciendo yo no quiero ayudar en nada, yo tengo que vivir mi vida ahora, de joven no lo puedo hacer ahora, y poner el inserso porque para los que no sepan el inserso son los viajes que fomenta el gobierno para la gente mayor poder viajar dentro de España, ¿no? Entonces son viajes muy baratos. El abuelo viajero, podríamos decir. Exacto, ¿no? Entonces son dos extremos que hay que evitar. Ni por exceso ni por defecto, pues hay un equilibrio, ¿no? Y yo creo que a la hora de afrontar los abuelos, el cariño y la responsabilidad de apoyar a los nietos, cuidado con esos desafíos de cargarnos demasiado o de evitar cualquier... Yo, si me lo permites, un apunte. Es que ahora mismo también pienso, está habiendo muchas realidades
sobre todo pues temas de viviendas, situaciones de violencia, situaciones de economías. Entonces, una de las soluciones, afortunadamente, están ahí, es que se van a vivir con los padres, o sea, hijos, nietos. Entonces, a veces es la solución. El abuelo se ha convertido en un refugio. Claro, porque hay situaciones también que se están dando. Entonces, como dices tú, ¿no, Enrique? O sea, ni pasar de ser el abuelo canguro, pues, ¿cómo lo va a decir que no? Ni tampoco no querer saber nada. Claro. Y luego está eso también, ¿no? Que desgraciadamente también se está dando. O sea, no puedo pagar un piso, me van a echar, me voy con mis padres. Y entonces se juntan ahí varias generaciones. Hay entonces es que ¿no? hay un montón de realidades. Claro, hay muchas realidades, ¿no? Pero sí he visto también a veces que para que los padres se vayan de fiesta, pues aparcan a los nietos. Sí. Se van de viaje y no queremos ir con los nietos porque y aparcan a los hijos, ¿no? Entonces, claro, hay situaciones que en un momento dado es lógico que hagan de canguro para que los padres puedan ir un día a cenar o a hacer algo, pero hay un equilibrio, ¿no? Porque a veces se puede abusar por el exceso o por defecto, ¿no? Y todo tiene su tiempo y su justa medida, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Pero evidentemente son dos extremos que ha comentado y me ha gustado. Pero ahí los abuelos, no sé, quizás Jorge ahí nos puede apuntar más, pero ahí los abuelos tienen que decir a todo que sí. Es decir, claro. No sé, tiene que haber un equilibrio, no lo sé, porque yo no soy abuela. No, hay... ¿Cómo le dices que no? ¿Se van a enfadar? ¿No voy a volver a ver a mis nietos o no? ¿O sí? Entonces tienen que trabajar con todo. Me parece también abusivo, ¿no? Claro. Jorge, contéstanos la situación. ¿Cómo manejamos el asunto? En cuanto a desafíos, pues los hay, claro, son más las oportunidades, ¿no? Pero también hay desafíos y particularmente los baby boomers que mencionaba Víctor, tenemos pues unos desafíos importantes, por ejemplo, con nuestros nietos y el manejo de la tecnología, ¿no? Yo creo que es una brecha infranqueable, es decir, nuestros nietos son nativos digitales y usan las pantallas de una forma que nosotros jamás seremos capaces de alcanzarles, ¿no? Porque ellos lo hacen cada vez con mayor habilidad y nosotros al revés, ¿no? Nos cuesta seguirle el ritmo, con lo cual eso dificulta pues lo que es una herramienta de comunicación para ellos hoy fundamental, ¿no? Hay que buscar alternativas, hay que intentar mostrarles otras formas de comunicación y ser un poco creativos e imaginativos, ¿no? No es fácil, pero tenemos la ventaja, hablando de oportunidades, que la mayoría o nos estamos por jubilar, como es mi caso, o ya nos hemos jubilado, o ya se han jubilado, amigos míos que tienen más tiempo para ejercer de abuelos. Y bueno, lo que no nos aporta la velocidad mental y la capacidad de concentración que tienen nuestros nietos, nos lo compensa la cantidad de tiempo que tenemos para dedicarles y para ponernos un poquito al día, ¿no? Con muchas cosas. Así que vamos más lento como las tortugas, pero bueno, tenemos todo el tiempo por delante para intentar compensar de forma creativa, ¿no? Y también hay ayudas, ¿no? Como seguramente el libro de Víctor, y también hay otros recursos que hoy en día podemos contar los abuelos. Parece una tontería, pero tenemos la capacidad de adaptarnos un poquito a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la inteligencia artificial ya forma parte del día a día de muchos de nosotros los baby boomers, y allí encontramos muchas ideas, recursos creativos y cosas que podemos aprender para ser los mejores abuelos posibles también, ¿no? Hablamos de los abuelos, el reto por delante. Mesa de actualidad, estamos en ebullición. 601 20 32 65. Hierven las ideas y podemos comentar algunos otros aspectos que seguramente tenía una pregunta Jorge en otro lado del charco, desde el otro lado del charco, ya que vienes de Argentina. ¿Ser abuelo en América Latina es diferente? ¿Ves algunos, es verdad que ha evolucionado el asunto, pero ves algunos puntos de conexión o diferencias?
Con relación a lo que es España, no tanto. Es verdad que los abuelos, un problema que tienen ahora, es y las diferencias sociales, ¿no? Hay algunos que desgraciadamente no se han podido jubilar o tienen que estar trabajando todavía a edades muy avanzadas. No pueden disfrutar pues el derecho a una jubilación digna y que les permita también disfrutar de las cosas positivas que tiene esta etapa de la vida, ¿no? Entonces eso es un poco triste porque ver a abuelos muy mayores teniendo que hacer chapuzas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pequeños trabajos para ganar algo de dinero para completar una magra jubilación, les quita el tiempo, la energía y la serenidad con que podrían dedicarse a sus nietos, ¿no? Quizás eso es lo más doloroso, ¿no? Los sistemas de salud tampoco son los mismos. Hay muchas carencias en sentidos sociales, sanitarias, económicas, que bueno, incluso llevan a la tristeza, a depresión, a una situación distinta, ¿no? Que los abuelos de este lado del charco, que también algunos pasan a premios y tal, pero la mayoría, quizá, o por lo menos muchos, estarán en situación de poder dedicarse de lleno a esta cosa tan bonita que es ser abuelos, ¿no? Ser abuelo, todo un desafío. 601 20 32 65. Cuéntanos cómo te sientes como abuelo, qué necesidades te planteas o qué desafíos. Coméntanos al 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Hay muchos amigos que nos escuchan desde el otro lado del charco, así que un saludo para ellos. Esto es Mesa de Actualidad. Te saluda Fernando Díaz Sarmiento. Una pausa y entramos en el terreno de lo trascendente. Estamos en la recta final de nuestra mesa de actualidad. Te sigue acompañando Fernando Díaz Sarmiento junto a Enrique Angurel, Mame Medina y Jorge Fernández. Es el tiempo para conclusiones y para abordar el terreno que nos gusta decir, de lo trascendente. ¿Qué dice el libro de los libros sobre un tema como el de los abuelos? Jorge, adelante. Bueno, hay un versículo en la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 6, que es el más conocido quizás sobre este tema, ¿no? Que dice: corona de los viejos son los nietos. Y yo ese texto lo tengo en un cuadrito con una foto de mis nietos enmarcado, ¿no? Corona de los viejos son los nietos, la verdad que... Como un recordatorio. Sí, me siento realmente doblemente coronado por mis dos nietos y es un privilegio y una bendición, ¿no? La verdad es que es un sentimiento diferente incluso al de la paternidad. Quizá porque nosotros somos diferentes a la edad que nos toca ser abuelos, tenemos otra experiencia, vemos las cosas de otra perspectiva y poder disfrutar desde otra perspectiva de diferente responsabilidad y con la ternura, con el cariño, con la experiencia que un abuelo puede tener y ofrecer a sus nietos, es una cosa que se vive de otra manera, ¿no? Una intensidad diferente, es otro sentimiento. No digo que sea mejor o peor, sino que es diferente, y eso lo dicen casi todos los abuelos, ¿no? Que los nietos son distintos a los hijos propios, ¿no? Y en la Biblia yo creo que se exalta, ¿no? No solo en este versículo, sino también a lo largo de toda la Biblia. Se habla de los mayores de una forma respetuosa, que hay que cuidarles, hay que honrarlos, hay que escucharles. Y yo creo que hay muchos consejos para los que somos hijos y nietos respecto a los mayores, ¿no? Pero también creo que hay promesas para los patriarcas, por ejemplo, o los grandes personajes de la Biblia que soñaban con tener
una descendencia era algo muy valioso para el hombre antiguo, la mujer antigua, ser madre, y cuando, como en el caso de Abraham y Sara, o en el caso de Ana y su marido Elcana, la mujer era estéril, pues se vivía con mucha angustia, pero cuando pues recibieron una promesa o el milagro de poder dar a luz y iniciar una dinastía, ¿no? Como era en aquel entonces el poder tener hijos, bueno, se afrontaba eso con una felicidad y también con muchas promesas, ¿no? Yo creo que muchas de esas promesas que Dios hizo a Abraham acerca de su descendencia, por ejemplo, son de gran inspiración para los que somos abuelos hoy, ¿no? Y vemos en nuestros nietos pues un legado, algo de nosotros también en ellos, y esperamos que perdure lo más bonito de nosotros que podamos dejar en sus vidas, en sus corazones, en sus recuerdos, ¿no? Enrique Gurel, ¿algún pensamiento que venga a tu Pues mente sí. sobre los abuelos? Pues fíjate, como creyentes, y estoy hablando de los abuelos que han tenido un encuentro con Cristo, sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega a Dios si no es a través de Él, y que Él nos ofrece la vida abundante y la salvación. Ha sido bueno para nosotros y queremos que nuestros nietos también estén en la fe, que tengan ese encuentro con Cristo. Y ha dicho algo muy importante: orar por nuestros nietos. Yo creo que como creyentes no podemos forzar a nadie, tenemos que ser ejemplo, evidentemente, y tenemos que hablarles del Señor en la medida que podamos y que quieran, pero hay algo que no depende de ellos, que depende de nosotros. El escucharnos depende de ellos, pero orar no. Entonces, orar por ellos, porque la oración no es expresar buenos deseos, es que Dios escucha y responde, ¿no? Orar por ellos y dejarles, como decía Jorge, un legado, ¿no? Hace poquito, ayer precisamente, hablaba con un hombre, con un papá de 2 niñas, con el cual estoy haciendo estudios bíblicos. Le decía: mira, lo mejor que le puedes dejar a tus hijas no es un piso, no es grandes propiedades, que una guerra o cualquier cosa se puede destruir, sino tu ejemplo de hombre de fe. Porque ha sido mi ejemplo como hijo. Yo pude disfrutar poco de mi padre, se murió cuando yo tenía 18 años, pero era un gran hombre de Dios, y ese legado me ha acompañado toda la vida. Pues los abuelos tienen que dejar el legado de ser hombres y mujeres de Dios. Los nietos no son tontos, pueden creer o no creer, pero observan, se sienten queridos, escuchan. Y ese legado quizás hoy en día no fructifique, pero la vida da muchas vueltas y ese ejemplo les va a acompañar toda la vida. Por tanto, orar por ellos y ser ejemplos de personas de fe para ellos, porque eso va a marcar sus vidas. Y quizás lo vean los abuelos, quizás no lo vean, ¿no? Los abuelos pueden palpar, o los nietos, mejor dicho, pueden palpar la autenticidad. Uh-huh. Es el momento de conclusiones, Mami Medina. Mi conclusión, vuelvo un poco a lo que comentaba al principio, lo que vi en mis padres. Esa relación maravillosa, de verdad, no exagero en un ápice, tan bonita con los nietos. Generosa. Generosa. Yo sobre todo recuerdo porque mi papá murió mucho antes, ¿no? Fue mi mamá la que más disfruto de ellos, por así decirlo, ¿no? Esa relación tan especial, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, lo estabais apuntando, de que dejaron a mi mamá con sus valores. Ella no era creyente como podemos ser nosotros. Bueno, vivía en el contexto que vivía España en ese momento y lo que ella conocía en ese momento, pero tenía muchos valores, muchos, que nos lo ha ido transmitiendo tanto a mí como a los demás. Luego cada uno lo habrá escogido o no, pero a ellos también. Y esa huella, todavía en algunos, yo recuerdo conversaciones ya de adultos de: es que abuelita decía esto, es que hacía esto, hacía lo otro. Y eso siempre se quedó ahí en sus corazones, porque ya no es lo que digas, sino lo que ven, como apuntáis, lo que transmites. Y tanto los hijos como los nietos, o sea, nadie es tonto. Tú sabes cuando alguien te está queriendo de verdad, desde la autenticidad, desde lo sincero. Y entonces yo recuerdo y tengo ese ejemplo de mis padres con sus nietos, ¿no? Y fíjate que me llegaba a pensar que hoy en día también, ¿no? Cuántos abuelos, ¿no? Que me traslada a otro punto diferente, ¿no? Pero cuántos abuelos hay solos, ¿no? También, ¿no? Cuando tienen tanta experiencia de vida, que todos deberíamos de escucharles, todos,
porque ellos han vivido ya tantas cosas que son lecciones para los que venimos detrás, ¿no? Y ahora es como que a muchos de ellos, desgraciadamente, no todo es happy con los abuelos, ¿no? Hay muchos abuelos que desgraciadamente pues están ahí aparcados, ¿no? Cuando yo pienso, esto sí es una opinión mía, son fuente de sabiduría, de experiencia. Y hay que tenerles en un lugar con mucha estima. Dios creó la familia. Y cuando creó la familia, creó a los abuelos. Punto importante. Pues desde aquí nuestro cariño y solidaridad, nuestra más profunda gratitud a los abuelos. Jorge Fernández, ¿alguna palabra última? No, simplemente que empatizar y compartir con todos aquellos que están en la misma situación que estoy yo, de tener nietos pequeños, decir lo mismo que me digo a mí mismo, ¿no? Y lo que dice el libro de Víctor, buscar e intentar ser los mejores abuelos posibles dentro de nuestras limitaciones e imperfecciones, que las tenemos, y no desaprovechar el tiempo, porque crecen muy rápido y bueno, hay que vivir el día a día con la mayor intensidad, amor y dedicación posible. Muchas gracias, Jorge Fernández, muchas gracias, Enrique Engurel, muchas gracias, Mamen Medina. Y hasta aquí nuestra mesa de actualidad. 601 20 32 65 con el más 34 delante. Cuéntanos tu opinión. Hasta aquí, mesa de actualidad.